Estas medidas, diputado Peñate, de regulación, de ser más estricto, de colocar penas mayores a quienes estén incurriendo en hechos de corrupción, ¿cómo se conecta con eso que estamos hablando de la generación de un nuevo modelo económico? ¿Y qué medidas adicionales a esta tendrían que generarse, en este caso a través en el marco de una ley habilitante, para justamente romper con eso que usted llama el control del sector capitalista en la economía nacional? Son dos cosas concatenadas, ¿no? O sea, el tema de la lucha contra la corrupción tiene, a mi juicio, dos vertientes. Una vertiente educativa, formativa, pedagógica, que tiene que ver con la creación, la formación de valores socialistas de nuestro pueblo, vinculados a una cultura política nueva y a una ética política nueva, que es la cultura y la ética de la participación del protagonismo popular. Es decir, que la democracia sea un hecho cotidiano, no un acto de votación cada 3, 4, 5, 6 años. Ese es un primer elemento. Y eso, por supuesto, tiene un elemento también de coerción que tiene que ver con la ley, con la norma, con la aplicación de la ley. En el terreno de la lucha contra la guerra económica y de la construcción de un nuevo modelo económico, un nuevo modelo productivo, implica la reforma y la elaboración de un conjunto de leyes que hacen falta en función de, avanzar en la construcción o facilitar la construcción de esa economía productiva. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro hablaba ayer de Cadivi y el cadivismo y de las deficiencias, hizo críticas muy duras con relación a los controles, o la falta de controles más bien, que tenía Cadivi sobre el tema de las divisas en el país, lo cual ha facilitado todo un conjunto de fuga de capitales, etcétera, 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 por ese lado. Y por otro lado tiene que ver con la generación, de facilitar un proceso de generación, de desarrollo industrial, agroindustrial, agrícola, que permita ir rompiendo en un proceso que seguramente no va a ser corto, ir pasando superando el rentismo petrolero o la economía rentística a esa economía productiva. Significa varias cosas. Por una parte, desarrollar fuerza productiva en el país que permita que pasemos de esa economía o de esa acumulación de capital por parte de esta burguesía, viviendo de los créditos, etcétera, del Estado y no de la producción, pasar a una economía del trabajo, basada en el trabajo, por el desarrollo industrial, etcétera, y significa, por otro lado, que eso implica transformar también relaciones de producción, es decir, desarrollar un modelo de producción basada en la propiedad social y en la responsabilidad social o el compromiso social de los trabajadores y las trabajadoras. Diputado Lobo, en la misma tónica de lo que le planteaba al diputado Peñate, ese cambio de modelo, ¿cuáles son las condiciones con las que hoy cuenta el gobierno revolucionario, las fuerzas populares que le acompañan y fuerzas productivas para generar ese cambio? Esto en el entendido también de los señalamientos que se le han hecho a la construcción de ese modelo. Desde sectores de oposición se dice, que algunas de las empresas que se han creado en los últimos años no producen, no funcionan, no son rentables, tienen que estar permanentemente recibiendo subsidios. Entonces yo le preguntaría, ¿cuáles son las condiciones con las que realmente cuenta el gobierno para hacer la generación de este modelo de una forma eficiente? Fíjate, vamos a asociar rápidamente el tema económico con algunas leyes que se pudiesen tocar en este proceso habilitante que va a permitir fortalecer el proceso productivo, una de tantas. Por ejemplo, la ley de ilícitos cambiarios, una ley que establece cómo se deben entregar las divisas en nuestro país y la utilización de las mismas. Y nosotros vemos cómo en ese instrumento jurídico el elemento pecuniario para aquellos que faltan al cumplimiento de la misma es muy débil. Nosotros hemos venido entregando una cantidad importante de divisas que, si se quiere, es alguno de los argumentos que utiliza la burguesía en esa sed insaciable por obtener divisas para hacer una acción especulativa. Y ahí podemos ver cómo la ley establece que las divisas deben utilizarse para el fin para el cual fueron requeridas o solicitadas. Nosotros el año pasado entregamos más de 35.000 millones de dólares. Y evidentemente no es para que tuviésemos niveles de escasez a nivel de inventario de cada una de estas empresas. Particularmente esas leyes pudiesen ser reformuladas o revisadas en este proceso de habilitante, con la intención de ser mucho más fuertes, más severos, como dijo el presidente, y tomando lo que dijo Alemán, como decía Bolívar, leyes inexorables para la aplicación de la misma. Y evidentemente entonces nosotros podemos ir revisando
algunas leyes que nos pueden permitir y facilitar el proceso productivo, pero también los elementos que tienen que ver con todo el proceso de distribución, donde conseguimos estructuras oligopólicas que dominan en un 70, en un 80% el mercado y evidentemente generan toda una posición de dominio que lo conllevan a la fijación de precios, y muchas veces precios que están por encima y en su mayoría de los costos de producción cuando incorporan el elemento especulativo. Y vuelvo atrás al tema de la divisa, entregamos, y eso es falta nuestra, y tenemos que ser autocríticos en ese sentido, la falta de instituciones mucho más fortalecidas con instrumentos jurídicos que realmente le puedan hacer un control y un seguimiento. No es posible. Ayer entregamos dólares a 4.30, lo entregamos a 6.30 y luego determinados grupos empresarios con un peso importante, influyente dentro de la economía, establecen como precio referencial para fijar los precios de venta al consumidor o la prestación de servicio a un determinado usuario. Eso es lo que se denomina el mercado ilegal o el mercado negro. Entonces imagínense el diferencial que se genera, un diferencial que se apropia, que se le extrae al consumidor, y eso tiene que ver el pueblo venezolano. ¿Acaso que el gobierno es el que genera la mayor producción de bienes y servicios? Se nos cuestiona cuando nosotros asumimos una política de estatización o de nacionalización, y particularmente hemos ido al área de los alimentos, porque ya lo que pasó en el año 2002 nos enseñó. Esta burguesía no tiene ningún tipo de escrúpulos cuando quiere salir de algún proceso político, cuando el presidente no se le somete a sus intereses. Nosotros lo logramos derrotar, y precisamente nosotros tenemos que ser más eficientes, más efectivos. El mismo hecho de la misión eficiencia o nada. Bueno, quien no cumple con sus actividades como corresponde, evidentemente se puede considerar que esté en un acto de corrupción, porque por un lado se le puede estar cancelando un sueldo, un salario, pero a su vez está utilizando recursos del Estado para cumplir con una función, y si no lo hacemos de manera correcta, evidentemente ahí también lo podemos involucrar. Entonces el tema de la corrupción no lo podemos ver solamente como un elemento de apropiación indebida de recursos, es todo un entorno, y precisamente, como lo señalamos, es esa cultura adeco-copellana, como muy bien lo describió en el día de ayer el presidente, que permitió fortalecer esos antivalores. Aquí llegaron grandes dirigentes políticos, inclusive un presidente del Senado, creo que era de Acción Democrática, a decir cosas como que en Venezuela no había ningún motivo para no robar. Y eso fue lo que se lo logró internalizar. Entonces, es un proceso no solamente de formación de leyes, como le decía Alemán y Piñate, es un proceso educativo de inculcar nuevos valores, y precisamente en esa tarea andamos, pero necesitamos la colaboración de todos los sectores, y así el presidente el llamado a los medios de comunicación, no invisibilizar la lucha contra la corrupción. Ya vamos a hablar acerca justamente de esa colaboración que se necesita de todos los sectores del país, dadas las posiciones que han asumido algunos. Antes vamos a mostrar en sus pantallas elementos que forman parte de la primera ley habilitante que solicitó el presidente Hugo Chávez en su primer año de gobierno, 1999. Se aprobaron 53 decretos ley, entre ellos, bueno, uno con rango y fuerza de ley, de la reforma parcial de la ley orgánica de aduanas, un decreto con rango, fuerza de ley de crédito para el sector agrícola, una ley de servicio eléctrico, ley de minas, ley de creación de un fondo único social, ley de reforma de la ley de regulación para emergencias financieras, ley que reguló que regula su sistema de vivienda y política habitacional, ley de arrendamientos inmobiliarios, la ley para la reforma de la ley de igualdad de oportunidades para la mujer. Formaron parte de algunos de los elementos de esa primera ley habilitante. Fueron 4 las que solicitó durante sus años de gobierno el presidente Hugo Chávez. Queríamos mostrarles algunos de estos elementos porque forman parte también del debate que se está dando sobre la legitimidad o no de la ley de habilitante, que ha sido cuestionado por algunos sectores de oposición. Y justamente sobre eso, diputado Alemán, hay algunos que incluso han asomado la posibilidad de desconocer la ley habilitante si llegase a ser aprobada, argumentando que, bueno, entre otras cosas, se estarían buscando mecanismos para burlar el tema de la votación, que no contarían las fuerzas revolucionarias con los 99 votos, al menos que se requieren para aprobar esta ley. En ese escenario, y considerando también lo que se ha dicho, bueno, si hay una guerra económica y hay sectores que frente a un proceso electoral van irremediablemente a desconocer cualquier tipo de mecanismo, ¿cuáles son las expectativas que se pueden generar para el país, ¿no? Sería una situación de conflicto bastante delicada. Bueno, cualquier sector que se ponga al margen de la ley debe ser sometido. No tenemos ninguna duda en que seguramente estos sectores que desconocen la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, que desconocen la legitimidad de los poderes, van a tratar de boicotear, de torpedear esta lucha contra la corrupción.
Porque, bueno, fundamentalmente, ¿quién ha sido el que ha levantado esas banderas? El sector de la burguesía amarilla, el sector del candidato perdedor, que tiene, bueno, hicieron una marcha para proteger a un corrupto como Mardo, pues que está ahorita en pleno proceso judicial. Cuando una persona actúa de esa manera, da mucho que pensar sobre sus valores, sobre su posición política, y más allá sobre su posición política, sobre la ética y la moral para ejercer cualquier cargo. Si estos señores se ponen al margen de la ley, a nosotros no nos quedará más remedio que aplicarle todo el peso de la ley, y lo decía Nicolás Maduro ayer, no vamos a aceptar ningún chantaje de parte de estos sectores oposicionistas. Nosotros estamos seguros y estamos convencidos y estamos apelando, por cierto, a la conciencia de algunos sectores de la oposición. No todo lo que hay en la oposición es malo, hay algunos sectores conscientes que inclusive se nos han acercado en la misma Cámara y nos dicen, mira, nosotros estamos contestes con la aprobación de la ley habilitante, cuenten con nosotros, que nosotros vamos a darle respaldo en la votación. Sin embargo, nosotros sabemos también los intereses que se están moviendo dentro del sector oposicionista y las presiones que están ejerciendo de diversos ángulos. Sin embargo, nosotros, de tener la mayoría como se requiere y aprobar la habilitante con los 99 votos mínimos, estamos seguros, y lo decía Diosdado también, que vamos a estar sobre los 100, 101, 102 votos por ahí. Pero una vez que tengamos esa votación y sea ley de la República, nadie podría desconocerlo. Ni siquiera la oligarquía, la burguesía amarilla, ni siquiera los sectores de las transnacionales que tienen sus intereses acá, ni siquiera la burguesía venezolana. Así que le pedimos al pueblo venezolano que se sume a esta gran lucha contra la corrupción, que vea muy bien, que evalúe muy bien lo que el accionar de estos señores, porque aquellas personas que se pongan al margen de la ley, ya aquí no sucedió, y se hacía el llamado ayer. Recordemos en el 2001 cuando la ley habilitante, donde se daban grandes beneficios para el pueblo venezolano, por ejemplo, como la ley de pesca, por ejemplo, como la ley de hidrocarburos, por ejemplo, como la ley de tierra, o sea, se profundizaba sobre el modelo que estábamos impulsando. Bueno, ¿en qué le vino esto? En un golpe de Estado que le dieron al presidente Hugo Chávez. Sin embargo, en este momento nosotros tenemos todo el respaldo del pueblo, estamos preparados y preparadas para enfrentar cualquier tipo de conspiración, y tenemos una Fuerza Armada sólida que está allí respaldando el Estado de Derecho y la democracia venezolana. Y lo que está haciendo Nicolás Maduro, solicitar la habilitante y nosotros aprobarla, es simple y llanamente el ejercicio del juego democrático. El presidente Maduro no solamente se refirió a lo que califica como una burguesía amarilla, también habló de burgueses o corruptos de cuello rojo. Esto fue lo que dijo. Una de las mejores formas de reafirmar nuestra lealtad eterna a nuestro comandante Chávez es combatir sin tregua a la corrupción cada día. En este sentido, hemos pasado a la ofensiva en esta batalla, que de veras es decisiva, y no la abandonaremos. Por eso mismo, llamo al pueblo a no permitir la corrupción y a los corruptos, a no tolerar a la corrupción ni de cuello amarillo, ni la corrupción de cuello rojo rojito. Es el mismo amponato, vístase como se vista, la misma conducta apátrida y antipopular. Bueno, ahí están duros y claros señalamientos del presidente Nicolás Maduro. Con nuestros invitados del día de hoy vamos a conversar acerca de estas reflexiones, pero al regreso de la pausa. Antes tenemos que recordarles la etiqueta que estamos promoviendo hoy a través de Venezolana de Televisión, numeral Pueblo con Maduro, sí a la habilitante. Numeral Pueblo con Maduro, sí a la habilitante. Ya lo tienen en sus pantallas. Nuestra cuenta en Twitter, Venezolana de Televisión, @BTV Canal 8. Durante el programa estaremos colocando en pantalla algunos de sus comentarios utilizando esta etiqueta. Hacemos la pausa, vamos al corte.